Ingenieros, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, ingeniero. Listo, muchas gracias, Emilia. Bien, el día de hoy, criatura preciosa del Señor, estimado futuro colega, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre otra aplicación de las ecuaciones diferenciales relacionada con circuitos eléctricos. Entonces, abróchese bien el cinturón porque está a punto de dar una clase de circuitos a un ingeniero eléctrico, ¿verdad? En esta sección dice, consideraremos la aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden a circuitos eléctricos sencillos que están formados por una fuente de voltaje, por ejemplo, baterías o generadores, una resistencia y un inductor o un condensador. Y en la siguiente figura aparecen los dos modelos que vamos a discutir. Yo en el documento oficial de la clase de hoy le pondré exactamente la información que usted necesita para el desarrollo del tema. Repito, ¿verdad? Voy a tomar lectura de aquí porque me gusta cómo lo aborda Nagel, pero de todo lo que yo estime conveniente, pertinente para su aprendizaje, voy a poner información en el documento de hoy. Entonces, con su permiso, sigo con la lectura. Dice que en la siguiente figura pues aparecen los dos circuitos o los dos modelos a establecer con usted, RL y RC. Hay otros un poco más avanzados, jóvenes, que son RLC, que me conducen a un sistema de segundo orden. Resulta que nosotros ya vimos sistemas de segundo orden con coeficientes constantes. Acabamos de ver el tema de la superposición para ello, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos ver el segundo orden? Sí, pero para su tranquilidad solo vamos a ver de primer orden, sobre el RL y sobre el RC. Hay otro, como dije, un poco más completo que filtro pasabandas o pasabajos, que lleva RLC, o sea, lleva resistencia, inductor y capacitor. Pero bien, hablemos de los dos modelos básicos. Tengo aquí entonces, los principios físicos que gobiernan los circuitos eléctricos fueron establecidos por George R. Kirchhoff hace mucho tiempo, ¿verdad? Los principios son los siguientes. Dice, ley de la corriente de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes que fluyen en cualquier punto de unión debe anularse. Otra variante de la misma dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo o punto de unión debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo o punto de unión. Esas son las dos variantes que existen, ¿verdad? Y la segunda ley de Kirchhoff tiene que ver con los voltajes. Está en la siguiente página. Dice, la suma algebraica de los cambios instantáneos de potencial, es decir, caídas de voltaje, en torno a cualquier lazo cerrado debe anularse. ¿Cómo es la otra variante de esta segunda ley de Kirchhoff? Pues dice que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o lazo cerrado es igual a cero. Eso es que deben anularse, ¿verdad? Que la suma de ellos debe ser cero. Bien, tengo en pantalla, ahora sí, jóvenes, los dos modelos matemáticos que vamos a desarrollar nosotros. Uno se llama RL y el otro se llama RC. No sé si logran ver en el primer pichinguito, ¿verdad? Que veo tres letras. Arriba dice resistencia, a la derecha dice L y a la izquierda dice E. Ya le explico qué significa cada uno de los tres, ¿verdad? Solo quería incluir el dibujito en el documento y ya lo copié. Entonces, jóvenes, aquí aclaro, ¿verdad? Tiene tres elementos, una fuente de voltaje, una resistencia y un inductor. Resistencia es R, inductancia es L, ¿verdad? La unidad de la resistencia es ohmios, la unidad de la inductancia es henrios. Y la unidad de voltaje pues corresponde a voltios, ¿verdad? La otra variante a discutir con ustedes, estimadísimos colegas, dice aquí, ¿verdad? Que tengo resistencia y tengo capacitor. La resistencia está en ohmios y la capacitancia está dada en faradios. Generalmente el valor de los capacitores es bastante pequeño, entonces se habla de microunidades, como milifaradios, microfaradios o picofaradios. Y aparece el apellido del circuito, mire, RC porque es resistencia y capacitor, RL porque es resistencia e inductor. Vamos a definir las caídas de voltaje porque nos vamos a basar en la segunda ley de Kirchhoff para poder analizar este tema de circuitos eléctricos. Entonces, con su permiso, avanzamos un poquito. Dice, para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, debemos conocer la caída de voltaje a través de cada elemento del circuito. Estas fórmulas para voltaje aparecen a continuación. Y dice que usted puede utilizar cualquier libro de física para los detalles. Los detalles son, por ejemplo, la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el voltaje es resistencia por corriente, aquí. Repito, la otra variante dice que voltaje es resistencia por corriente, R por I. Entonces, necesito multiplicar resistencia por corriente para poder tener ese valor del voltaje. Y dice que la constante de proporcionalidad se llama resistencia. Eso primero que está en pantalla se llama ley de Ohm. Y luego aparece esa aplicación de la ley de Ohm en
las dos variantes que puedo tener yo, en este caso en un circuito RL o en un circuito RC. Entonces, solo permítame que suba un poquito acá para visualizar yo mejor, ¿verdad? Ahí está mejor, ahí se mira completo. Dice, la segunda parte dice, se puede mostrar mediante las leyes de Faraday y de Lenz que la caída de voltaje a través de un inductor es proporcional a la razón de cambio instantánea en la corriente. Y aquí es donde aparecen ya las derivadas. Recuerden, estimados ingenieros, que definimos nosotros que teníamos una ecuación diferencial cuando teníamos una ecuación que tenía derivadas. Eso es una ecuación diferencial. Entonces, si no tuviéramos derivadas, pues sería cualquier otro tipo de ecuación menos diferencial. Pero en este caso sí lo tenemos y el modelo matemático así lo menciona, ¿verdad? Dice ahí en pantalla, repito, ¿verdad? Se puede mostrar mediante las leyes de Faraday y de Lenz que la caída de voltaje a través de un inductor es proporcional a la razón de cambio instantánea de la corriente, es decir, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, estimados ingenieros, aquí me dice que el voltaje en el inductor es L por la derivada de la corriente. Aquí le voy a aclarar yo, mire que no es de L, es de I. Derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, no sé si lo notaron, pero en el paso anterior, el voltaje es resistencia por corriente. Y si yo sumo estas dos cantidades, observe, tendría algo más o menos como esto, mire. L por derivada de corriente con respecto al tiempo, más resistencia por corriente, menos el voltaje de la fuente igual a cero, porque dice que se anulan. Si despejamos un poquito, lograrán apreciar ya la forma de una ecuación diferencial lineal, ¿verdad? Ahí tengo L, que es inductancia, por derivada de corriente con respecto al tiempo, más resistencia por esa misma corriente es igual a E. E es la fuente de voltaje, normalmente se llama EDT. Puede ser constante en el tiempo, en el caso de baterías, y puede ser variable en el tiempo, como la corriente alterna que llega a sus casas. Hubo un pleito grande, de verdad, sobre cuál era mejor, si la corriente directa o alterna. Ahí pueden leer un poco del pleito de Tesla con el otro señor, ¿verdad? Bueno, entonces esto que tenemos aquí en la parte derecha, ingenieros, es una ecuación diferencial. Sale de aplicar la segunda ley de Kirchhoff con la ley de Ohm y la ley de Faraday. Ese es el modelo matemático a seguir de esa ecuación diferencial. Y no sé si ya ven la analogía, pero eso se va apareciendo con lo que vimos nosotros antes, que se llamaba análisis por compartimento. Vimos eso cuando hablamos nosotros sobre mezcla, ¿verdad? Entonces en la mezcla teníamos una ecuación también que era de primer orden, que tenía una forma parecida a la que tenemos propuesta. Entonces, como es lineal y de primer orden, ya hay un modelo que nosotros vimos previamente en clase para poder calcular cuánto es, en este caso, la corriente, ¿verdad? Ahora bien, voy a borrar un poquito aquí la pantalla, ¿verdad? Porque ahí hice la aclaración de lo que tenemos ahí. Entonces, cuando tenga el circuito RL, voy a utilizar el inciso A y el inciso B, porque ahí tengo voltaje en resistencia y voltaje en inductor. Pero, ingenieros, cuando estemos hablando sobre el RC, voy a tener resistencia, voy a poner aquí R, mira, aquí voy a poner L y aquí voy a poner C. Entonces, cuando yo tenga el RC, voy a combinar esto, miren, ingenieros, con esto. Dice, la caída de voltaje EC a través de un condensador es proporcional a la carga eléctrica sobre el condensador. Es decir, que el voltaje es 1 entre la capacitancia por la carga eléctrica. Q es carga eléctrica. Y dice que C es la llamada capacitancia. Entonces, acabo de extraer aquí en pantalla qué voltaje voy a usar cuando tenga resistencia, cuando tenga inductor o cuando tenga capacitor. Un poquito más adelante ya aparece ese modelo como yo lo mencioné, ¿verdad? Dice las unidades y símbolos comunes utilizados para circuitos eléctricos aparecen en la siguiente tabla. Y esto es parte de lo que voy a mencionar. Mire, el voltaje está dado en voltios. Voy a subrayar un poco aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la pantalla me lo permite, ¿verdad? Le voy a subrayar un poco acá, miren, ingenieros. La unidad para voltaje son los voltios. Puedo tener, como dije, generador o batería. Generador es corriente alterna, como la que llega a su casa. Batería es corriente directa, como la que tenemos en los dispositivos electrónicos. Su celular, por ejemplo, usa dentro del celular una batería que se carga con corriente alterna, pero a través de un rectificador se convierte en corriente directa y es constante con el tiempo. Generalmente son 5 voltios los de la carga, pero bueno. Tengo resistencia, miren, el símbolo es R y la unidad es ohmios. Tengo inductancia, el símbolo es L y su unidad es henrios. Y este es su símbolo a la par, mire, se mira bien completa esta tabla.
Tengo capacitancia, su símbolo es C y su unidad son faradios. Y el símbolo es el que aparece aquí en pantalla. Mire, son dos plaquitas paralelas. Tengo carga, que es Q, y su unidad son los coulombios. Y tengo corriente, cuyo símbolo es I. Recuerde, era I, no L. Por eso hice la aclaración entre la diferencia de esto y esto. Y puse I con el palito para que no se confundiera con una L minúscula. Y la unidad de corriente, estimados ingenieros, corresponde a amperios. Entonces, en pantalla tenemos ya una idea básica de las unidades que nos encontraremos en este tipo de ejercicios. Solo voy a colocarle esto en el documento de hoy, ¿verdad? Y luego les voy a mostrar exactamente cómo se vería ese documento ya terminado, ¿verdad? Bien, avanzando un poquito con el contexto, estimados colegas, dice, suponemos que una fuente de voltaje suma voltaje o energía potencial al circuito. Si E de T denota el voltaje que se proporciona al circuito en el instante T, entonces la ley de voltaje de Kirchhoff aplicada al circuito RL de la figura anterior daría, observen bien, esto parte de la segunda ley de Kirchhoff, esto, ¿verdad? Dice voltaje en el inductor más voltaje en la resistencia igual al voltaje de la fuente. O sea, lo que suministra la fuente en español se divide en dos partes. Una parte la consume el inductor, que es L, y otra parte la consume la resistencia, que es R, el símbolo. Entonces, el voltaje en un inductor previamente se dijo que era L por derivada de corriente respecto al tiempo. El voltaje en una resistencia, esa era la ley de Faraday. El voltaje en una resistencia por ley de Ohm se definió como resistencia por corriente, solo que yo, ingenieros, utilizo el índice minúscula, o sea, I minúscula tanto para la derivada como para la corriente, porque así no la confundo con una L minúscula que ya ha ocasionado problemas técnicos antes en algunos de mis alumnos. Y en la parte derecha tengo EDT, que es la fuente de voltaje. Dijimos que puede ser constante en el tiempo, o sea, corriente directa, o puede ser variable en el tiempo, es decir, corriente alterna. Dice, observe que esta ecuación es lineal. Y si ya es lineal, pues usted ya sabe que ocupa primero el factor integrante, ¿verdad? Aquí dicen cómo calcular, miren, dicho factor integrante. Y dice que conduce a la solución general. No sé si recuerdan, estimados colegas, que teníamos nosotros en una ecuación diferencial lineal, que una vez que yo encontré el factor integrante planteábamos mu por mi variable, ¿verdad? Que en este caso es corriente, es igual a la integral de mu por q. Y en este caso respecto al tiempo, ¿verdad? Esto partía de que usted tenía, por ejemplo, y' más p por y igual a q, donde p y q eran funciones que dependen de t, y y era mi variable dependiente porque dependía de la variable t. Entonces el modelo matemático decía que una vez que yo encontré el factor integrante, hago mi factor integrante, que es mu, por mi variable, que antes era y ahora es i, porque vamos a calcular corriente, igual a la integral de mu por q con respecto al tiempo. Y dice que conduce a la solución general que aparece aquí. ¿Qué fue lo que hicieron? Miren, mu lo cambiaron de lugar, aparece a la derecha, ¿verdad? Y ya no tiene exponente positivo, sino que le cambiaron el signo, aparece negativo. Y lo que hay que hacer es resolver esta expresión de aquí, multiplicarlo por eso, y eso nos lleva a tener corriente. Ojo, eso nos daría, estimados ingenieros, como solución la corriente en función del tiempo. Ahora, el problema puede pedir, por ejemplo, que determine la corriente en el instante t. Entonces, si yo encuentro I de t, ya la tengo. Pero, podría ser que me pidan el voltaje en alguno de los elementos, como el inductor o la resistencia. Entonces, si me pidieran voltaje en el inductor, era este que está acá, miren, ingenieros, habría que calcularle la derivada a esta función que nosotros ya encontramos y multiplicarla por L, que normalmente es un valor numérico. Me pueden decir, por ejemplo, que L es 10 henrios, o 20 henrios, o medio henrio. Es un valor numérico. Eso me daría entonces el voltaje en el inductor. Podrían pedir también voltaje en la resistencia, porque aparece propuesto aquí sumado, ¿ve? Estoy en esta parte de acá, ingenieros. Podrían pedirme que calcule la resistencia, que en ese caso es ER. Por ley de Ohm se dijo que el voltaje en un resistor es resistencia por corrientes. Y acá, en esta parte de acá, yo ya encontré corriente después de evaluar la condición inicial y la multiplico por el valor numérico de la resistencia, pues yo tendría voltaje en el resistor. Esas son las tres cosas que me pueden pedir, estimados ingenieros, en un circuito RL. Repito, una, que calcule la corriente, que es I de t, que aparece en esta última flecha que tengo en la parte de abajo. Esa es una opción. Segunda opción, que me pidan voltaje en el inductor. En ese caso, yo trabajaría con esto de aquí. Y si me piden voltaje en el resistor, pues trabajaría con la segunda parte que estoy subrayando en este momento aquí en color azul, ¿verdad? Esas son las variantes que yo voy a tener en el caso de un circuito RL.
Y acá dice que tenemos un ejemplo. Dice un circuito RL con una resistencia de 1 ohmio y un inductor de 0.1 henrios es controlado por un voltaje de EDT igual a seno de 100 voltios. Si la corriente inicial en el inductor es nula, ya vimos hoy mismo en la clase que si dice nulo entiendo que es cero, ¿verdad? Me está diciendo que la corriente inicial es cero. Yo entendería, estimados colegas, que me están dando una condición inicial. Me están diciendo que I de cero será cero, ¿verdad? Porque dice que la corriente inicial en el inductor es nula. Antes, cuando vimos aplicación de mezclas, nosotros en esta misma clase, recuerden que discutimos que si me decía que había agua pura en el tanque en el instante T, pues yo entendía en ese momento, colegas, que la cantidad de sal inicial era cero, que X de cero era cero. En este caso, como dice que la corriente inicial del inductor es nula, entiendo que mi condición inicial es que I de cero valdría cero. Bien, dice determinar los voltajes subsecuentes en resistencia inductor, así como la corriente. Este ejercicio es muy completo, estimados colegas, por lo siguiente. Pide las 3 cosas que yo mencioné. Primero calcularíamos corriente. Luego calcularíamos voltaje en la resistencia como R por I. Y luego voltaje en el inductor como la fórmula que aparece un poquito más arriba que acabo de mencionar, esta. El voltaje en el inductor sería, de acuerdo a esto, ¿verdad? L, que es la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, primero calculo I de T. Luego lo multiplico por R para tener voltaje en la resistencia. Luego, esa función de I de T que yo encontré la derivo y la multiplico por L para obtener el voltaje subsecuente en el inductor. Bien, quisiera, estimados ingenieros, plantear un problema numérico ya. Aquí hay un ejemplo ya, pero a mí no me gusta hacer ejemplos. Quisiera plantear un ejemplo numérico que resolvamos juntos, usted y yo, en mi editor de ecuaciones. Razón por la cual, con su permiso, voy a cambiar de pantalla. ¿Ve? Me traslado a mi editor de ecuaciones. ¿Me confirma si ya se mira el editor de ecuaciones en pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, mire, voy a poner únicamente las características similares a las de aquel problema. Voy a poner que es un circuito RL, para que no nos perdamos, ¿verdad? Y voy a poner la información de que la resistencia vale 1 ohmio, coma, que la inductancia vale, digamos, 2 henrios. Lo voy a poner en minúsculas. Y voy a poner que el voltaje EDT, solo permítame que aquí debe ser EDT. Comencemos con un voltaje constante para que sea más sencillo. Por ejemplo, 12 voltios. Así como el voltaje de su carro, ¿verdad? Bien, del contexto de un problema, yo voy a tomar esos datos numéricos. Ya dije que EDT puede ser constante o variable. Voy a comenzar con un valor constante porque eso me permitirá llegar a una solución más rápido. Y la ecuación diferencial que había resultado, jóvenes, también la voy a escribir aquí. No sé si la recuerdan. Yo la voy a escribir, no es molestia, ¿verdad? E sub L, voy a poner subíndice, ¿verdad? Porque si no se confunde como que es E por L, ¿verdad? E sub L, voltaje en el inductor, más E sub R, es decir, voltaje subtendido en la resistencia, será igual a E de T, es decir, al voltaje de la fuente. En este caso, EL, el voltaje en el inductor, era L por, y acá ya tenemos, miren, la magia de las ecuaciones diferenciales, derivada de la corriente con respecto al tiempo, más el voltaje subtendido por ley de Ohm, porque la anterior era ley de Faraday, el voltaje subtendido por ley de Ohm era resistencia por corriente. Y dije que yo, Gerardo Donaire, prefiero utilizar el subíndice minúscula, la I, porque ya me ha ocurrido antes que se confunde esa I como que fuera una L minúscula. Para evitar esa crisis existencial, yo lo pongo así y en la parte derecha también, estimados ingenieros, les pongo EDT. Debo sustituir ahora los valores numéricos. ¿Cuánto vale L? Son datos de la pantalla, ayúdenme. 2 henrios. Correcto. Entonces pongo 2 y está multiplicado por derivada de corriente respecto al tiempo. Ahí está en pantalla. Más. Voy a cambiar un poquito el tamaño porque ya me comí los datos, según veo, ¿verdad? Con 300 creo que sobrevivimos como en la película. Ahí estaba. Más. Ahora va la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Un ohmio. 1 ohmio, correcto. Por la corriente y debe ser igual al voltaje de la fuente, que en este caso es ¿cuánto? 12. 12 voltios. Correcto. Entonces yo pongo ahí el dato numérico nada más porque las unidades ya tienen consistencia, ¿verdad?
Si yo quiero reescribir eso como una ecuación lineal, necesito coeficiente 1. Si yo quiero coeficiente 1, ¿por qué divido todos los términos? Ingenieros, ¿ustedes qué piensan más rápido que yo? Entre 2. Correcto, si divido toda la ecuación a ambos lados por 2, ¿qué términos tendríamos? Ingeniero, ayúdeme. Más 1/2 por ti, por i, ¿Igual a cuánto? igual a 6. ¿Están de acuerdo con su colega hasta ahí, ingenieros? Sí. Listo. Voy a hacer una suposición más aquí arriba, ¿verdad? Así como el ejemplo anterior decía que i de 0 era 0, supongamos por un momento, vaya, que esta es la misma condición inicial que nosotros tenemos. I de 0 igual a 0 amperios. Porque si tengo condición inicial, podría resolver el problema completo. Ahora bien, ya tenemos en pantalla una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes, modelo lineal. Usted ya sabe que sigue mu, ¿verdad? Nosotros identificábamos quién era P y quién era Q. Lo voy a aclarar nada más en pantalla. Esto es P y esto es Q. Ventaja del primer ejercicio que escogí, pues esos valores son constantes, pero podría tener en vez de un medio t cuadrado. Podría tener en vez de 6, por ejemplo, seno de 100t. Son funciones, ¿verdad? Lo que pasa es que las integrales serían un poco más largas, pero el proceso es el mismo. Entonces voy a comenzar poniéndoles acá, según el modelo previsto, mu. Mu igual e a la integral. Porque eso dice el modelo matemático de las lineales, ¿verdad? E a la integral de p. Pero como p es un medio, ingenieros, que voy a escribir un medio, ¿verdad? Un medio multiplicado por o respecto a quién. ¿Respecto a x o respecto a t, ingenieros? A t. Sí. Correcto. ¿Cuánto dará esa integral para ustedes que piensan más rápido que yo, que estoy viejo? Un medio. Un medio por t, ¿verdad? Según el modelo matemático propuesto previamente en pantalla, yo hago mu por mi variable. En este caso, miren, mu por i, igual a la integral, porque eso dice el modelo de las lineales, ¿verdad? La integral de mu por q, o sea, de 6 por esta expresión respecto a t. Habrá que integrar la parte derecha y luego despejar para i de t. Razón por la cual, a diferencia del libro, yo comienzo copiándole esto, ¿verdad? Para ver que es continuidad de lo anterior y les consulto a ustedes. ¿Cuál sería la integral de 6e a la 1/2 de t respecto a t? Se gustan copio el 6, ¿verdad? ¿Y cuál es la integral de e a la 1/2 de t con respecto a t, ingenieros? Ahí hemos visto un truco de recíproco nosotros, ¿verdad? 2e. Un medio de e. El recíproco de 1/2 es 2, ingeniero. ¿2 qué? Sí, sí. Entonces, ¿2 qué, ingenieros? Por e elevado a la 1/2 de t. Correcto. Pero eso ahí se mira feo, lo voy a escribir bonito, miren, en el editor de ecuaciones, para que produzcamos algo interesante nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, en la parte derecha ya tengo el 6, pero me dicen ustedes que ahora aparece un 2. Por e a la 1/2 de t, voy a copiarlo de aquí, ¿verdad? Para evitar la fatiga. Y esto más la constante de integración. Como en el modelo lineal acostumbramos despejar para mi variable dependiente, yo le voy a proponer acá que i de t, porque ya está propuesto, sea ¿cuánto? Ayúdenme. Sería 12 más c por e elevado a la negativa 1/2 t. Correcto, ingeniero Estrada, muy bien. Entonces, luego de sustituir y de simplificar, dice el ingeniero Estrada, tengo e a la menos 1/2 de t, permítame que el menos es supraíndice ahí, ¿verdad? Respecto a t. Esto, estimados ingenieros, ya corresponde a mi corriente i de t. Ahí la tengo, le voy a poner un marquito como hacíamos en los demás ejercicios. Pero teníamos una condición inicial. Si notaron, la integral fue fácil porque los valores eran constantes de P y Q. Pero si yo tengo funciones, me tocará hacer integrales un poco más interesantes. Pero el proceso, la estructura es exactamente la misma. Regreso un poco arriba para recordarle cuál era mi condición inicial acá, ingenieros. 0 amperios. Correcto, que I de 0 era 0 amperios. Entonces, ¿cuánto vale T y cuánto vale I, ingeniero?
0 las dos. Correcto, ambos valen 0. Entonces aquí, para poder sustituir mi condición inicial, yo voy a poner que I de 0 debe ser igual a 0. Entonces en la parte izquierda tengo un 0. Y en la parte derecha, ingenieros, ¿qué tendríamos? 12 más C. Correcto, ingeniero, porque A a la 0 es 1, ¿verdad? Para usted que piensa rápido, pongo punto y coma y le consulto. ¿Cuánto vale C? Negativo 12. Perfecto. Ya puedo plantear entonces, o proponer más bien, ¿verdad? ¿Quién es I de T? Sustituida mi condición inicial. Entonces, en lugar de más C, acá sería menos 12, ¿verdad? Pero consulta, ¿será posible, estimados ingenieros, sacar factor común 12 para que se mire un poco más elegante o no? Sí. ¿Cómo quedaría? Entonces, por 1 menos e a la... Eso, ahí. Exactamente, ingeniero Andrés, muchas gracias. Exactamente así queda. Solo que como esta solución se ve tan elegante, con su permiso, yo lo voy a escribir en el siguiente renglón, ¿verdad? Le voy a poner siempre I de T para no perdernos, ¿verdad? Y que esta es la versión elegante, la versión bonita, miren. Entonces yo ya encontré, ingenieros, quién es la corriente I de T. Le voy a cambiar color, voy a poner el rojo, miren. Entonces, según el contexto del problema inicial, acá, yo tengo en la parte superior un circuito RL con las características que R vale 1 ohmio, L vale 2 henrios, el voltaje es 12 voltios y es una fuente constante, con la condición inicial de que la corriente inicial en ese circuito era nula, es decir, era 0 amperios. Tengo el modelo matemático propuesto, EL más R igual a E de T. Tengo el voltaje en el inductor según la ley de Faraday como L por la derivada de corriente respecto al tiempo, es decir, inductancia por la derivada de corriente respecto al tiempo, más resistencia por corriente igual a E de T, que era mi fuente inicial. Sustituimos los valores técnicos del problema específico, ¿verdad? Entonces tengo 2 de I respecto a T más 1 por I igual a 12. Dividimos por 12 para que se viera exactamente como una lineal. Identificamos quién es P y quién es Q de la lineal. Calculamos nuestro factor integrante. Ya lo tengo ahí en pantalla. Perfecto. Dio E a la 1 medio de T. Ahora bien, según el modelo de las lineales, yo hago mu por I igual a la integral de mu por Q. Integramos la parte derecha obteniendo 12E a la 1 medio de T más la constante de integración. Despejamos para corriente para que no fuese una respuesta de tipo implícita y obtenemos que I de T es 12 más C por E a la menos 1 medio de T. Recordamos que había condición inicial. Recuerden, estimados ingenieros, que la condición inicial únicamente me sirve para encontrar el valor de las constantes que aparecen siempre en una forma general de una solución de una ecuación diferencial. En este caso, la corriente de 0 era 0, encontramos la constante como menos 12 y nosotros ya tenemos en pantalla entonces que I de T es 12 por 1 menos G a la 1 medio de T. Y además, esto está tan bonito que hasta le voy a poner un marco, miren, ingenieros, porque es conocimiento construido con ustedes, no es que yo me lo inventé, estamos validando un modelo, jóvenes. Ahora bien, dije yo que en el problema podían pedir 3 cosas. Una, la corriente. 2 y 3, la voy a copiar de acá, miren, ingenieros. Me pueden pedir voltaje en el inductor. Voy a copiar esto completo, ya les explico qué pienso hacer, ¿verdad? Me pueden pedir 2 cosas más, miren. Voltaje en el inductor o voltaje en el resistor. Entonces aquí tengo la propuesta para los dos y voy a copiar la fórmula que tenemos según inicialmente la ley de Faraday, que es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y como yo pienso rápido voy a copiar esto de un solo y ya le muestro. Entonces primero el voltaje en el inductor es este y el voltaje para el resistor, permítame que era control X porque es cortar, ¿verdad? Es este. Entonces, ingenieros, partiendo de lo que yo tengo aquí en pantalla, quisiera empezar por la parte fácil. Si quisiera el voltaje en la resistencia, es la resistencia por la corriente. La corriente está en color rojo. ¿Recuerda a alguien cuánto varía la resistencia, ingenieros? 1. 1. Un ohmio, correcto. Entonces, si yo multiplico 1 por esta solución que tenemos aquí, pues ya tendré el voltaje en la resistencia. Mire qué fantástica tecnología, ¿eh? Entonces el voltaje en la resistencia, como era multiplicado por 1, me quedó esto mismo, ¿verdad? Y listo, ya lo tengo. Si me pidieran voltaje en el inductor, o sea, E sub L, necesito el valor numérico de la inductancia, que es L. ¿De cuánto era la inductancia? 2 henrios.
2 henrios, correcto. Entonces yo multiplico 2 por la derivada de esta expresión con respecto a T, yo obtendría el voltaje subtendido en el inductor, es decir, E sub L. Entonces, ingenieros, necesito la derivada de esta función que está en la cajita roja con respecto a T. Si gustan, copio el 12 y derivo lo que está dentro, ¿verdad? La derivada de 1, ¿cuánto es? 0. Correcto, Jafet, muy bien. Luego, la derivada de E a la 1 medio de T negativo por ese menos, ¿cuánto daría? Positivo 1 medio por E. ¿Exactamente así, ingeniero, o no? No, creo que la exponente no se resta. La derivada de E a la U es U' por E a la U. Está bien, ingeniero, no se le resta Ok. nada, ¿verdad? Ok, sí. Listo, entonces, ingeniero, ya tengo en color azul en la parte superior de su pantalla la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Hace falta multiplicarla por el voltaje, por el valor numérico, perdón, del inductor, por L, que vale 2. Entonces sería 2, y ya regreso yo a mi editor de ecuaciones, 2 por, ¿cuánto? Dígame. ¿Será por lo que está en azul, ingenieros? Sí, ¿verdad? Porque esa es la derivada. Entonces acá lo que sucedió es que yo tenía positivo 1 medio, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? Pues 0 más esta expresión me queda esta misma expresión. Entonces me quedó esto multiplicado por 12. Pregunta, ¿se podrá simplificar un poco esta respuesta, ingenieros? Y le voy a cambiar color, fíjese, porque esto estaba en azul y yo lo puse en rojo, pero aquí la cambio, miren, en tiempo real, ¿verdad? Ya está en azul, cachureco, cuidado. Bien, ingenieros, si yo multiplico esas constantes, ¿qué número obtenemos? 6. Multiplicando las 3, ¿cuánto da, ingeniero? 6 a la negativo 1t. 2 1 por sobre 12 por 1 2t. medio. Repito, 2 por 12 por 1 medio, ingeniero. Sí, 2 por 2. 12. Entonces, el voltaje en el inductor sería 12E a la menos 1 medio de T. El voltaje en la resistencia sería 12 por 1 menos E a la menos 1 medio de T. Y la corriente, como estaba propuesto inicialmente, sería 12 por 1 menos E a la menos 1 medio de T. Si quisiéramos, podríamos ponerle unidades a cada uno, ¿verdad? La unidad de la corriente era amperios. Entonces aquí ahora podría poner que estos son amperios, ¿verdad? La unidad del voltaje son voltios. Aquí le puedo poner voltios. Y acá de manera similar, ¿verdad? El voltaje subtendido en la resistencia, como voltaje, pues también debería tener la unidad de voltios. Le pongo el cuadrito acá que ponemos siempre, ¿verdad? Y le pongo la unidad a la par, que esto es voltios. Eso, estimados ingenieros, sería un ejemplo completo de un circuito RL, validando el modelo que acabamos de describir. Recuerde que la clase queda grabada, la puede ver otra vez, ¿verdad? Y agradezco mucho cada uno de los aportes que han hecho, pero me toca regresar, con su permiso, ingenieros, al texto, o sea, aquí. Teníamos un ejemplo, miren bien, un ejemplo del circuito RL completo, ¿verdad? Igual se los incluiré en el PDF de hoy. Solo que quiero avanzar un poquito para ver un RC, así la clase está completa, porque fueron los dos modelos que mencionamos aquí en pantalla, miren, circuito RL y circuito RC. Ya tengo una idea de qué pasa si es RL, y está completo ahí el ejemplo, ¿verdad? Quiero ver uno de qué pasa si es RC. Entonces, la principal diferencia, ingenieros, está en esta parte de aquí, ¿verdad? Que en el RC yo obtengo, miren, carga. Voy a bajar un poco en el modelo matemático escrito por el texto para que validen esa información que les doy. Entonces, si avanzamos un poquito, miren, acá tengo el modelo del RC, resistencia y capacitor. Dice el ejemplo 2, suponga que un condensador de C faradios soporta una carga inicial de Q coulombios. Para alterar la carga, se aplica una fuente de voltaje constante de V voltios a través de una resistencia de R ohmios. Y dice describir la carga del condensador para T mayor que 0. Porque en T igual a 0 ya sé cuánto es 0, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con esa carga con Q de T respecto al tiempo después de T igual 0? Pues, dice como E de T, voltaje, es constante, la ecuación 4 es separable y es lineal. Nosotros resolvemos una por lineal, ¿verdad?
La solución general se encuentra fácilmente. Dice, uy, sí, por supuesto, fácilmente, ¿verdad? Pues mire, yo se la pienso explicar también en el editor de ecuaciones. ¿Por qué? Porque así se merece usted la información completa y sin omitir nada. Solo permítame que necesito copiar toda la información del ejercicio anterior, el documento de hoy, ¿verdad? Y luego procedemos a mostrarles todo el producto de la clase de hoy. Entonces, regresamos un momento, ingenieros, al editor de ecuaciones, o sea, aquí, ¿verdad? Voy a cambiar el tamaño porque lo había reducido para poder copiar esa información y vamos a partir que el voltaje. Bueno, voy a poner que este es el modelo RC, ¿verdad? El voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia, usamos los mismos subíndices, se anulaba, decía, es decir, se igualaba al voltaje suministrado por la fuente. Ahora bien, el voltaje en un capacitor, estimados ingenieros, ya fue mencionado aquí. Voy a cambiar de pantalla para que lo vean, ¿verdad? Voy a subir un poco porque aquí está en el contexto de hoy, ¿verdad? Exactamente aquí, miren. El voltaje para un capacitor es 1 entre la capacitancia por la carga. Regreso al documento de hoy, miren, aquí lo tengo. Entonces tengo yo 1 entre la capacitancia, 1 sobre C, multiplicado por la carga eléctrica, más el voltaje en la resistencia, recuerdan que era R por I, ¿verdad? Y eso debería ser igual a E de T, que corresponde a la fuente de voltaje. Ahora bien, jóvenes, la corriente se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Eso hace que esta ecuación diferencial, bueno, que esta ecuación que no es diferencial, se vuelva diferencial, porque en lo que está en pantalla no tengo ninguna derivada. Pero cuando yo sustituyo que la corriente es la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo, esto se vuelve, en ese momento, ingenieros, una ecuación diferencial, lineal, ¿verdad? Entonces, la variable que yo voy a encontrar de acuerdo a eso sería carga. Solo para que se haga una idea, ¿verdad? Yo ocupo algo que diga la derivada de la carga más P por la carga igual a Q en el modelo de las lineales. También me decía el libro por ahí que podía ser separable, ¿verdad? Pero yo me voy a basar en las lineales, porque son las que más hemos utilizado en clase. Entonces, si yo quisiera, ingenieros, porque quiero dar modelo general aquí, ¿verdad? Permítame, y aquí no es 1 sobre 2, es 1 sobre C, ¿verdad? Dijimos que era 1 entre la carga, pero aquí en este teclado de gamer tengo la C a la par del 2. Bueno, entonces decía, voltaje en el capacitor es 1 entre la carga, perdón, 1 entre la capacitancia por la carga, más resistencia por corriente. Solo sustituimos que la corriente es derivada de carga con respecto al tiempo. Voy a regresar al documento, ingeniero, solo para validar esto. Miren que el voltaje en el capacitor es 1 sobre C por la carga. Y yo no estoy mintiendo con los datos, ¿verdad? Entonces, mire, cambio de pantalla, de aquí en el libro está lo que estoy mencionando, ¿verdad? Que, como aparece aquí en pantalla, necesito el marcador, aquí está. El voltaje en el capacitor es 1 entre C por la carga. Ahora sí, regresemos entonces al modelo matemático que estamos queriendo desarrollar en mi editor de ecuaciones. Aquí. Entonces, estimados colegas, para el circuito RC partimos de la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff que dice que la suma de los voltajes se anula. Yo dije que la suma de los voltajes en una malla o lazo cerrado era igual a 0, porque así me lo enseñó el ingeniero Lanza en la clase de circuitos eléctricos hace unos años, ¿verdad? Bueno, entonces el voltaje en el capacitor es 1 entre la capacitancia por la carga. El voltaje en la resistencia es resistencia por corriente y tengo la fuente de voltaje a la derecha. Hay que sustituir la información cuando me den datos numéricos de 1 entre C, R y el voltaje. Le voy a marcar en pantalla, estimado ingeniero o ingeniera, los valores que sustituimos. Voy a sustituir esto, voy a sustituir esto y voy a sustituir esto. Con esos 3 valores numéricos, yo ya podría desarrollar un ejemplo completo, para lo cual, con su permiso, le voy a poner aquí un circuito RC y voy a simular los datos. Mire, supongamos que tengo una resistencia de 2 ohmios, coma, tengo una capacitancia de 0.1 faradios, coma, tengo una fuente de voltaje que se llamaba EDT, que quiero que sea en lugar de 12, como el anterior, que solo sea de 5 voltios.
Con estos datos, estimados ingenieros, yo ya podría validar el modelo que estamos desarrollando. Son datos numéricos. R vale 2 ohmios, capacitancia 0.1 faradios y el voltaje propuesto 5 voltios. Voy a sustituir esa información propuesta para avanzar un poco en el modelo matemático. Como esta expresión requiere que yo sustituya sus datos, voy a copiar lo mismo, miren, pero voy a poner los datos. ¿De cuánto era la capacitancia? 0.1 faradios. Correcto, ingeniero Matamoros, gracias. Entonces aquí voy a poner 0.1 en el denominador. ¿De cuánto era la resistencia? 2 ohmios. Correcto, entonces aquí en vez de R le pongo 2. Y el voltaje en este caso propuesto era de 5 voltios. ¿Qué sucedería si el voltaje no fuese constante en el tiempo? Sucedería que las integrales son más interesantes, pero el modelo es el mismo. Ahora bien, yo quiero expresar eso, como dije previamente, como una ecuación diferencial lineal. Entonces, yo necesito, ingenieros, tener algo así como Q' más P por Q, que Q es carga, ¿verdad? Igual a la Q del modelo lineal. Este es P de T y este es Q de T. Entonces, ¿por qué número deberíamos dividir para que tenga coeficiente 1 la derivada de la carga respecto al tiempo? Hay que dividir todo por 2, ¿verdad? Entonces consulta en su calculadora cuánto es 1 entre 0.1. 10. Correcto, ingeniero, gracias. Voy a poner aquí, sí, ingeniero, es correcto, más 10Q, igual a 5. Solo lo ordené, mire, puse primero este, porque es el de la derivada, luego puse este, que ustedes dijeron que era 10. Está un poco chueco ese 10, ¿verdad? Pues se lo pongo más bonito, no hay problema, ¿verdad? Ya les dije que ya me compré un mouse de gamer para escribir mejor, ¿verdad? A ver cuándo llega. Entonces, esto acordamos que yo lo voy a dividir por 2. ¿Con qué objetivo? Para que esa expresión ya tenga coeficiente 1 y quede de esta manera. Con esa idea en mente, entonces, ingenieros, ¿qué tendría? Ayúdenme, que ya me cansé. Derivada de Q con respecto al tiempo más 5. ¿Más 5 qué, ingeniero? Más 5Q. Ajá, ¿igual a cuánto, ingeniero? 5 sobre 2. Perfecto. 5 medios o 2.5, como le guste más a ustedes, ingenieros. Voy a poner 5 medios, como dijo el ingeniero, ¿verdad? Para que no se enoje. Ya tengo entonces mi modelo de ecuación diferencial que es lineal. Necesito encontrar mu, porque eso hacemos en las lineales, exactamente igual como hicimos en la anterior. Entonces le pongo aquí mu igual e elevado a la integral. Solo permítame que esto era exponente, ¿verdad? Entonces aquí tengo elevado a la integral. Ahora sí. Y ahí va P, que es 5 respecto al tiempo. ¿Cuánto es integral? Elevado a la 5T. T. Correcto, ingenieros. Ahora mi modelo dice que hago mu, que acabo de encontrar, por mi variable dependiente, que en este caso es carga eléctrica, igual a la integral. Pongo símbolo integral a la derecha, miren, y dice mu por Q, pero mu es 5 medios. Perdón, mu es E a la 5T, y Q es 5 medios, ¿verdad? Entonces tendría integral de 5 medios por E a la 5 medios, y esto con respecto a T. Eso, simplificado en su cerebro positrónico, ¿cuánto da, ingenieros? ¿Cuál será la integral de E a la 5T nada más? Un quinto. Correcto, ingeniera, muy bien. Entonces, con su permiso, ingeniera, como la idea la tiene bien, voy a copiar el coeficiente numérico, que es 5 medios. Y lo voy a multiplicar, como propuso la ingeniera, por un quinto. 1 arriba, 5 abajo. De E a la 5T, porque esa es la integral de E a la 5T respecto a T, ¿verdad? Solo permítame que eso lo copio de aquí, ¿verdad? Que ya casi se me acaba el tiempo. Así es el tiempo, jóvenes, cuando uno habla sobre circuitos eléctricos, vuela, ¿verdad? Como ya integré, sumo la constante de integración. La constante de coeficiente de E a la 5T, ¿cuál sería al final? Un medio por E elevado a Correcto. la 5T. Correcto, ingeniero, muy bien. Tengo un medio
por E a la 5t más la constante. Ahora bien, si yo quisiera despejar para carga, para dejar de molestarlos por hoy, ingeniero, porque ha sido un día largo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería Q de t? Un medio más C elevado a la... Un medio más C de E a la negativo 5t. Exactamente, estimada ingeniera. Como decía Chespirito, eso. Entonces, aquí tengo yo en pantalla la carga eléctrica con respecto al tiempo. Si me dan condición inicial como que Q de 0 es 0, por ejemplo, yo podría encontrar esa constante. Si me pidieran, me regreso un poquito arriba, miren, ingeniero, si me pidieran a mí voltaje en la resistencia, ocupo multiplicar resistencia por corriente. Pero, ¿quién era corriente? Porque ahí es donde está el detalle, como decía Cantinflas, miren. Corriente era derivada de carga respecto al tiempo. Entonces, si me pidieran voltaje en el resistor, ocupo sacar la derivada de esa función carga, como decimos antes, la derivada de la corriente, y multiplicarla por el valor de la resistencia. Pero, en color azul, miren, ingenieros, si me pidieran el voltaje subtendido en el capacitor EDC, ocupo hacer 1 entre el valor numérico de la capacitancia por la carga eléctrica que acabamos de encontrar. Entonces me piden voltaje en el capacitor, está más simple, porque solo divido por el número de la capacitancia y multiplico por la carga. Pero si me pidieran voltaje subtendido en el resistor, ocupo la derivada de esa función carga con respecto al tiempo, que yo sé que ustedes la pueden hacer, multiplicada por el valor óhmico de la resistencia, y eso me daría el voltaje en el resistor. Esto, estimados ingenieros, lo voy a incluir en el documento de la clase de hoy. Solo permítame, para terminar la clase, que quiero mostrarle el documento que le voy a compartir en PDF. Este modelo matemático corresponde al circuito RL y ustedes me ayudaron a desarrollarlo. Este es el RC, ¿verdad? Entonces le pongo un marquito, miren, lo copio de aquí, me traslado al documento de hoy y ahí sí, le voy a mostrar ambos modelos matemáticos. Entonces permítame que en 20 segundos terminamos. Solo quiero ponerle un marquito a las dos cosas. Ahora sí, ingenieros. Cambio de pantalla, me voy con el documento de hoy y le muestro la información pertinente. Entonces, mire, hoy, le voy a poner 100 de zoom, permiso, ¿verdad? Hoy hablamos sobre circuitos eléctricos. Teníamos dos modelos, el RL y el RC. Aquí tengo los voltajes que mencionamos en el resistor, en el inductor y en el capacitor. Aquí tengo las unidades. Solo voy a cambiar el tamaño del papel, fíjense, porque quiero que esto quede en tamaño oficio y así cabe un poquito más. Entonces tengo los dos circuitos básicos con las fórmulas para voltaje en resistor, inductor y capacitor y sus unidades. A continuación tengo los modelos matemáticos para el circuito RL inicialmente, que es este, ¿verdad? Resistencia e inductor, con un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo porque la fuente es constante. Luego vemos qué pasa cuando tenga seno de 100t o tenga coseno de 120t, etc. Y un modelo sencillo en el cual yo tengo, estimados ingenieros, RC, resistencia por capacitor. Lo mismo, ¿verdad? Llegué hasta tener carga, pero expliqué qué sucedería si me pidieran voltaje en el capacitor o voltaje en el resistor. Estimados ingenieros, muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho y si Dios quiere seguimos mañana. Cambio y fuera.